El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres grande, tú eres poderoso, Dios eterno. No hay nadie como tú, mi Señor, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Te damos gracias con todo el corazón por el honor tan grande de permitirnos estar aquí delante de ti una vez más. Gracias por esta invitación que extiendes a nuestras vidas todos los días, para que escuchemos tu voz, para que tengamos tu luz y tu dirección. Reconocemos, Dios amado, que sin ti estamos completamente perdidos. Y hoy nos postramos delante de ti en adoración, reconociéndote, Señor, como el único Dios de nuestras vidas, diciéndote que te amamos con todo nuestro corazón y que anhelamos poder tener un encuentro personal contigo hoy. Agradecemos infinitamente todo lo que has hecho hasta este momento en nuestras vidas, pero tenemos que reconocer que hay un anhelo ardiente en nuestro corazón de cada día poder encontrarnos contigo, de poder recibir tu guía, de poder recibir tu instrucción. Tú eres el camino, no uno de los caminos, y por ese camino queremos andar. No queremos desviarnos, queremos seguir tus pisadas, queremos renovar hoy nuestro compromiso contigo, de amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, hasta el fin de nuestra existencia y aún en la eternidad, mi amado. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque tu palabra dice que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Es fácil adorar cuando todo a nuestro alrededor es un valle de rosas, pero el verdadero adorador es aquel que se conoce en los momentos adversos. Una prueba, una dificultad, una adversidad, un momento difícil, sencillamente son oportunidades para demostrar si verdaderamente somos adoradores o no. Ayúdanos, Señor amado, a que en medio de la prueba no se nos olvide que tú sigues siendo Dios y que sigues sentado en tu trono. Y estos hombres de fe así lo manifestaron. David, por ejemplo, decía: en todo tiempo bendeciré a Jehová y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y está hablando un hombre que vivía persecución, que ahora estaba en el desierto huyendo porque Saúl buscaba para matarlo, pero siempre en medio de su prueba, en medio de su cueva de Adulán, en medio de su desierto, siempre seguía encontrando motivos y razones para dar gloria y honra a tu santo nombre.
Ayúdanos, Dios amado, porque sabemos que el propósito del enemigo es que una vez enfrentemos la prueba, se borre de nuestros labios la alabanza, se quite y se arranque de nuestro corazón la fe y la confianza que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder expresar como el apóstol Pablo, que nada nos podrá separar del amor de nuestro Cristo. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos desanimemos, que nosotros dejemos de confiar, que nosotros nos llenemos de amargura, que consintamos la duda en el corazón. Pero aún en medio de la prueba tú estás. En esos valles de sombra de muerte tú estás. En ese desierto tú estás. Nunca abandonaste a tus hijos en el desierto y tampoco nos abandonarás a nosotros. Ayúdanos a tener un corazón agradecido contigo y en medio de la tragedia, en medio del dolor, que sigamos encontrando motivos y razones para dar gloria al único que la merece, Dios amado. Gracias por estar con nosotros, porque a pesar de lo que pase, Señor, tú sigues sentado en el trono digno de toda nuestra exaltación, nuestra adoración, nuestra alabanza. Te amamos, mi Señor, y te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que has hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros, mi Señor. En tus manos nos abandonamos y recibimos de tu paz y recibimos de tu gozo y recibimos de tu presencia que nos llena de vida. Recibimos tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este momento tan especial. Que no haya absolutamente nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Eso quiere el problema, que nosotros nos centremos en él. Pero más grande que cualquier problema eres tú, Señor, y eres el único que mereces nuestra atención y nuestra adoración. Por eso te pedimos en este día que nos ayudes a enfocarnos en ti, a quitar la mirada del problema y ponerla en aquel que puede resolver los problemas. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, quita la angustia, quita el temor de nuestros corazones y danos, Señor, esa capacidad de poder estar tranquilos y de volver a confiar en ti sabiendo que tú tienes el control total y absoluto de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras familias y de todo lo que hacemos y emprendemos. A ti la gloria de todo lo que harás a través de este mensaje poderoso, mi Señor. Gracias por invitarnos a cada uno de nosotros. Entendemos que no merecemos, pero así es tu amor tan grande que nos atraes con esos lazos de amor cada mañana para recibir tu mensaje, tu consejo para nuestras vidas. Gracias por tanto amor, mi Señor. Te alabo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Qué digo muy buenos días? No, el mejor y más espectacular y maravilloso de todos los días. El Señor lo dijo así: este es el día que hizo Jehová y en él nos alegraremos y nos gozaremos. No dijo nos entristeceremos, no. En este día nos alegraremos. Alguien dirá, pero ¿por qué me voy a alegrar? Si lo que estoy viviendo son dificultades, una prueba, otra prueba. Si Dios te dice alégrate, entonces hazlo, porque muy seguramente hoy sea un día en el cual el Señor puede glorificarse en tu vida. Y si no lo hace, hoy es un día para recibir su misericordia, para tener una oportunidad de seguir creciendo en su palabra. En fin, hay muchos motivos que podamos tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo en medio de una prueba. Él salió a predicar el mensaje. Él sale predicando el mensaje y uno pensaría que si va a predicar la palabra va con todo el respaldo del cielo y nada malo podrá pasarle. Pero resulta que aquel día casi que matan a Pablo y a Silas a punta de palos, de golpes, y lo metieron en una cárcel. ¡Wow! Con cadenas en sus manos y allá estaba, con un cepo, el apóstol. Él pudo haber aprovechado esa oportunidad para renegar contra Dios, para quejarse. Señor, si yo te sirvo, así me pagas, así le pagas al que bien te sirve. Mira todo lo que hago por ti, por llevar tu mensaje, y mira cómo la gente me ha tratado, mira cómo me encuentro en una cárcel yo. No. Eso no hace un verdadero adorador. La Biblia dice, por el contrario, que en medio de su cárcel, él empezó a adorar.
En medio de tu problema, adora, aunque no entiendas lo que estás viviendo, porque a veces sí, hay momentos en los que uno dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Sí puedes hacer algo, puedes seguir adorando. Cuando tú adoras, lo que estás diciendo, Señor, por encima de lo que yo estoy viviendo, confío y creo que tú sigues siendo un Dios grande, poderoso, que tú sigues teniendo el control, no la circunstancia que estoy viviendo, el control lo sigue teniendo tú, y por eso yo te voy a adorar. Y mientras Pablo adoraba, ¿qué pasó? Las cárceles se abrieron y él pudo salir. ¡Wow! Porque la adoración tiene un poder indescriptible. Así que nos levantamos en este día y tenemos la decisión, si nos levantamos a amargarnos, a renegar contra la vida por lo que está pasando, o nos levantamos a adorar. ¿Qué les parece si todos nos levantamos en este día a adorar? Pase lo que pase, todos pasamos por adversidades. Pero el verdadero adorador se conoce es en esos momentos de prueba. Así que vamos a adorar. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos con Él por todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas, porque las pruebas sencillamente son oportunidades para que Él se glorifique. Así que el Señor te bendiga en este nuevo día, en esta nueva jornada, que te bendiga en tu entrar, en tu salir, en todo lo que toques. El Señor lo prospere, el Señor te guarde y te haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Vamos a compartir esta palabra, por favor, con el mundo entero que tiene hambre y sed de Cristo. Comparte con tus amigos, comparte con tus familiares. No dejes de hacerlo. Dale me gusta y vamos a disponer nuestro corazón para recibir este bálsamo cada mañana, para recibir su palabra que nos edifica, que nos llena de vida. Estamos listos para recibir su palabra. Jesús dijo algo, dijo, el hombre sabio y prudente es aquel que oye la palabra, aquel que la guarda y la practica. Esta persona que oye la palabra, la guarda y la practica, es como si estuviera edificando su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos, las lluvias y los ríos y golpean contra aquella casa, la casa no cae. ¿Por qué no cae? Porque el fundamento de esa casa es firme. Y hoy te decimos, Señor, nosotros queremos y anhelamos con todo el corazón que el fundamento de nuestras casas y de nuestras vidas sea firme. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Que hoy podamos oír tu palabra, que hoy podamos guardar tu palabra y poner en práctica tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el maestro, tú eres el que nos guías, tú eres el pastor de este ministerio. Háblanos, Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 22, dice la palabra, Lucas 4, 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Esta pregunta de los paisanos de Jesús, que aparece varias veces en los evangelios, muestra la incredulidad de quienes lo habían visto crecer en Nazaret como el hijo del carpintero, un ser humano común y corriente que había mantenido entre sus vecinos lo que hoy llamamos un bajo perfil, y ahora se presentaba nada menos que como el Mesías prometido. La gente al mirarle le recordaba simplemente como el hijo de José, un carpintero, y ese detalle pareció echarlo todo a perder. ¿Cómo podía ser Jesús, el enviado de Dios, si conocían dónde vivía y siempre lo habían visto trabajar en el taller de carpintería de su padre? Les costaba entender esto. Por esta razón, inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad con la que
decía estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? Lucas, por supuesto, estaba resaltando enfáticamente el hecho de que Jesús asumió nuestra fragilidad humana. Sin embargo, la callosidad o el endurecimiento del corazón de cada espectador que se encontraba reunido en aquel lugar no les permitía ver el cumplimiento de esta profecía mesiánica, ni mucho menos percibir y admirar la presencia de Dios habitando entre ellos, lleno de gracia y lleno de verdad. En lugar de esto, solo recitaban despectivamente a una voz: ¿no es este el hijo del carpintero? El Cristo anunciado y anhelado por generaciones pasadas se encontraba frente a ellos manifestando su gloriosa bondad en beneficio de un pueblo extraviado y corrompido, alejado totalmente de Dios el Padre, demostrando la veracidad absoluta de la palabra escrita al cumplirla sin hacer omisión ni a una tilde del texto. La plenitud de Dios habitando en la persona de Jesús, el ungido del Padre, la personificación de las buenas noticias de salvación, estaba delante de ellos y ellos solo decían: ¿ese no es el hijo del carpintero, no es el hijo de José? Delante de ellos estaba el sanador, estaba el libertador, estaba el pregonero de la justicia de Dios. Tan solo era visto como un sujeto poco trascendente, un religioso más de la época. Era evidente el menosprecio que florecía de aquella audiencia. Su mezquindad y probable envidia les impedían reconocer la verdad, pues viniendo a los suyos, dice la Biblia, los suyos no le recibieron. Eso lo dice el libro de Juan capítulo 1, verso 11. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquella gente inclusive conocía toda la parentela de Jesús, pero desconocían el origen divino de su persona. Como dice un comentarista, los incrédulos habían rechazado tanto la persona como la proclamación del Mesías. Habían sellado su destino eterno al endurecer sus corazones y cerrar sus mentes al único que les podía salvar. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Miremos Juan capítulo 3, verso 18, Juan 3, 18. Dice la palabra, Juan 3, 18: el que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál fue el resultado de tan grande mezquindad e incredulidad? Que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Miremos el libro de Mateo capítulo 13, verso 58. Mateo 13, 58. Dice la bendita y hermosa palabra del Señor. Mateo 13, 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Es posible seguir comportándonos con tanta indiferencia ante la gloriosa persona de Jesús? ¿Acaso continuamos viéndole como un personaje influyente en su cultura, religión y contexto? Es muy probable que nuestra reacción ante la proclamación legítima del Evangelio sea semejante a la de aquellos que proferían: ¿no es este el hijo del carpintero?
Que la gloriosa luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones, llevándonos a la necesidad urgente de la revelación de la realeza de Cristo. Su divinidad se encuentra revelada en la Biblia mediante las afirmaciones que Él mismo hizo de sí mismo, así como los hechos gloriosos que demostraron que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Jesús llega a su tierra y los de su pueblo no reconocen que Él proviene de Dios. Jesús era la persona más increíble de Nazaret, sin embargo, nadie lo reconoció. Aprendemos de los peligros que hay en la incredulidad, que reconocer la sabiduría y el poder de Dios no significa necesariamente aceptarlo a Él. Cuando Jesús habló en la sinagoga, es impresionante ver cómo todos lo admiraban. Y ese término admiraban tiene un sentido positivo, es decir, ellos estaban maravillados a tal grado de quedar en shock. Estaban reconociendo en cierta manera que Jesús tenía sabiduría, reconocían también sus milagros, pero como vemos seguidamente no lo aceptaban como Dios. Ese es el gran problema. Lucas capítulo 4, vamos a mirar los versos 28 al 29. Lucas 4, 28 al 29. Dice la palabra de Dios aquí. Lucas 4, 28 al 29. Dice, al oír estas cosas, todos, óigase bien, no dice algunos, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira, los que lo admiraban. Ahora se llenaron de ira, verso 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían tirar de allí, lo querían matar. No basta con reconocer a Jesús como sabio. No basta con reconocer a Jesús como poderoso. No basta con reconocer a Jesús como milagroso. Si no lo reconoces como Dios y Señor de todas las cosas. He oído decir a mujeres embarazadas, la vida en el vientre es un milagro de Dios. Sin embargo, sus propias vidas no reflejan que realmente son un milagro de Dios. Los de Nazaret reconocían las obras de Jesús y la enseñanza de Jesús. Sin embargo, recordaron que Jesús se había criado con ellos y lo comenzaron a cuestionar y a dudar de su divinidad. Marcos capítulo 6, verso 3 al 5. Marcos 6, 3 al 5. Dice así. Marcos 3, 6 al 5. Dice su palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero, pero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Con la expresión carpintero, la gente no está diciendo que Jesús es alguien común y corriente. Lo que están diciendo es, Jesús no es mejor o más especial que cualquiera de nosotros. A veces nosotros hacemos este tipo de comparaciones. También decimos, ¿y cómo vas a saber más que yo? Si yo te limpié cuando te hacías en el pañal. Cuando tú ibas ya yo venía, hijo de María. Normalmente, para referirse a una persona, se hacía con respecto al nombre del papá. Por ejemplo, vemos en la Biblia ejemplos como Simón, hijo de Jonás. Vemos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. José, hijo de Nun, etcétera, etcétera.
¿Por qué entonces se le llama a Jesús hijo de María y no hijo de José? Hay dos razones probables. Una es que José haya muerto hacía mucho tiempo, aunque a pesar de eso siempre lo llamaban por el nombre del Padre. Y una segunda opción es que fuera una ofensa para él, queriendo decir que era bastardo, lo cual es lo más probable, ya que en otros pasajes, como el que estudiamos hoy, se le llama hijo de José. Si ustedes recuerdan, María no había tenido intimidad con José cuando tuvo a Jesús. Las bodas en aquel entonces se componían de dos partes: el desposorio y estaba también la fiesta. El desposorio normalmente era para corroborar que la mujer no estaba acompañada, por lo tanto no saldría embarazada. Y en ese periodo de aproximadamente un año el hombre preparaba la casa, luego venía la fiesta en donde ya se consumaba el matrimonio. En el caso de María, ella estaba en el desposorio con José. Aún no se habían juntado, pero estaban a punto de juntarse. Fue en ese momento cuando María quedó embarazada, lo que causó que muchos en aquel momento no creyeran que había concebido del Espíritu Santo, sino que pensaron que ella era una pecadora. Entonces quieren insultar a Jesús de esa forma, hijo de María, refiriéndose a que no tenía papá. Mateo capítulo 1, verso 18 dice. Mateo 1, 18. Dice su palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Los siguientes versículos mencionan a los hermanos de Jesús, lo cual quiere decir que María tuvo intimidad con José. Esto, por supuesto, no hace a María menos piadosa por eso. Lo que la Biblia afirma claramente es que María tuvo más hijos de José. Marcos capítulo 6, miremos el verso 3. Lo afirma, Marcos 6, 3. Dice aquí. Marcos 6, 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y sigue diciendo: hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Escandalizar, del original escandalizo, que significa estar consternado, hacer pecar, ofender, llenarse de aversión o repugnancia por alguien. Eso mismo fue lo que estas personas sintieron por Jesús. En este caso, el verbo es negativo. En una mente natural, la única explicación a lo que Jesús hacía era que el origen de todo era Dios, a pesar de que los ciudadanos de Nazaret no acusaron a Jesús de ser inspirado por Satanás. Tampoco estuvieron dispuestos a reconocer que su poder venía de Dios. Su incredulidad se manifestaba en forma de pregunta. Buscaron cualquier explicación diferente de la obvia. Las obras de Jesús efectivamente provenían de Dios. Así quedó escrito en el libro de Juan, capítulo 10, verso 38. Juan 10, 38. Dice Juan 10, 38: mas si las hago, se está refiriendo a las obras, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mas Jesús les decía en Marcos capítulo 6, verso 4. Miremos Marcos 6, verso 4. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. En primer lugar, debemos notar que Jesús está afirmando que es profeta. En segundo lugar, cita un popular adagio que dice que un profeta no es deshonrado excepto en su propia tierra. Strauss lo dice de la siguiente manera: en respuesta al rechazo de la gente del pueblo, Jesús cita un proverbio sobre un profeta que es rechazado por su propio pueblo. El griego dice: un profeta
no es deshonrado excepto en el caso de Jesús en su propia tierra. Un hombre puede decir, no hay otra mujer como mi esposa, tan dulce y tan amorosa. Sin embargo, cuando está con una compañera de trabajo que le agrada, no la reconoce como su esposa, más bien dice, es que siempre tenemos problemas y ya ni siquiera hablamos. Estoy con ella es por los hijos. Un hombre puede ver las características positivas de una mujer, pero en sus acciones no reconocerla como su esposa. Asimismo, una persona puede ver cualidades buenas en Dios, pero al mismo tiempo no reconocerlo como Dios. A veces las personas nos ofenden y empezamos a maquinar todo aquello que podemos decirle para hacerlo sentir mal. Sabemos que Dios en su sabiduría nos enseña a orar por esa persona que nos ofendió, pero como no reconocemos a Dios como Señor, no lo hacemos. Más bien nos llenamos de odio, nos llenamos de rencor, nos llenamos de resentimiento y casi que le suplicamos a Dios que esa persona que nos hizo daño pague con creces todo el dolor que nos causó. La Biblia dice en 2 de Corintios 6:14, 2 de Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Dios en su sabiduría infinita nos dice que no nos unamos con los incrédulos, sin embargo, nos negamos a aceptar que Él es nuestro Señor y preferimos desobedecerle, no tener en cuenta lo que nos dice, y así en todos los aspectos de nuestra vida. Es lo que estaban haciendo estas personas. Decían reconocer a Dios, pero no le obedecían. Ponemos en duda lo que nos pide que hagamos. Eso en cierta manera es lo mismo que hicieron sus coterráneos. La ceguera espiritual y la dureza de sus corazones hizo que las mismas personas que veían sus milagros después se escandalizaban de Él, es decir, le tenían repugnancia, le tenían aversión. Este es el hijo de el carpintero. Eso nos pasa cuando alguien nos enseña que, bíblicamente, estamos cometiendo un error. Contestarle mal a nuestros papás, desobedecerles, distraernos en oculto, pero en vez de reconocerlo, nos produce repugnancia y pensamos, ¿por qué se mete en mi vida? ¿Por qué se mete en lo que no le importa? Tal vez actúas así porque sabes reconocer la sabiduría de Dios, pero no sabes reconocerlo como tu Señor. La invitación en esta parte es que no basta con haber crecido en una familia cristiana, orar por la comida y no reconocerlo como Señor, no obedecerle ni seguirle. En la medida que conocemos más de Dios, tenemos más responsabilidad delante de Él. Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Dice Marcos 6, 5 al 6. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Verso 6. Y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué razón no pudo hacer Jesús ningún milagro? Porque le faltó poder a Jesús. No fue porque le faltó poder a Jesús, sino por la incredulidad de ellos. No había allí entonces ninguna razón para hacer milagros. No sé si usted lo sabía, pero el propósito de los milagros no es traerle convicción a usted de la fe que tiene y del poder que tiene. No. Los milagros no eran simplemente para demostrarle a la gente el poder que Jesús tenía.
Los milagros eran con el propósito de dar testimonio y revelarse como Señor. Pero si ellos no creían, no tenía razón realizar milagros. Los milagros son para que la gente reconozca el señorío de Cristo y no solo su poderío. Demuéstrame que tú eres poderoso, hazme este milagro que yo te estoy pidiendo. Repito, los milagros no son para que Cristo demuestre su poderío, Él no tiene que demostrar nada. No, es para que usted y yo reconozcamos su señorío, que es otra cosa completamente distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el milagro que Dios ha hecho en tu vida no te ha llevado a rendirle por completo tu vida a Cristo, de nada ha servido los milagros que ha recibido. Y tal vez está diciendo, ya Dios hizo este milagro, pero quiero otra muestra de su poder y quiero otro milagro y otro milagro. Si esos milagros que ha recibido no te han servido para reconocer el señorío de Cristo en tu vida, estás en un error gravísimo. Por eso, el milagro más grande, sin temor a equivocarme, lo digo, el milagro más grande que una persona puede recibir no es ni siquiera que esa persona sea sanada o que ese empleo que necesitas lo recibas. No. El milagro más grande que la persona pueda obtener es reconocer el señorío de Cristo en su vida. No lo que Él en favor de una persona puede hacer. Alguien podría decir entonces, lo que pasa es que Dios solo obra cuando hay fe. Pero Dios hizo muchos milagros. No sé si usted lo sabía, Dios hizo muchos milagros a personas que no tenían fe. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17 hay un episodio muy hermoso del verso 11 al 19. Jesús dice en la Biblia que sanó a 10 leprosos, pero solo uno creyó en Él. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos había? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, verso 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Se nota que tenían fe, ¿verdad? Y creían. Mira las palabras que expresan. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos creían que Jesús podría sanarlos. Verso 14. Cuando Él, es decir, Jesús, los vio, les dijo, no les dijo sean sanos en el nombre de Jesús. Muchas veces la respuesta que Dios nos da no es la que estamos esperando. Él les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? Eran 10. Pero aquí dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, esto es poderoso, glorificando a Dios a gran voz. Esto es lo que deben producir los milagros en la vida de una persona. Reconocer el señorío de Cristo, por eso glorificaba a Dios. Verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué es lo peor del asunto? No era del pueblo de Dios. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y la misma pregunta nos hace el Señor hoy. ¿Dónde están los que recibieron el milagro?
Porque algunos reciben el milagro y no vuelven a aparecer. ¿Dónde están? ¿No eran tantos los que se conectaban? ¿Por qué ahora hay menos? ¿Dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. El milagro era para que dieran gloria a Dios. No era para demostrar cuán poderoso era Jesús. Verso 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús nunca dijo, te ha sanado, aunque había recibido el milagro de sanidad. Mientras los 9 leprosos se quedaron solo con un milagro de sanidad, el que regresó y le entregó su vida a Cristo y glorificó a Cristo, recibió el paquete completo, recibió sanidad y salvación. A veces por estar entretenidos solo en los milagros descuidamos la salvación. Por supuesto, ¿a quién no le gustaría estar sano? Pero ¿de qué te sirve estar sano si no eres salvo? No te sirve de nada, porque tarde o temprano te vas a tener que morir. ¿De qué te sirve tener un empleo si no eres salvo? ¿De qué te sirve que Dios restaure tu familia si no eres salvo? ¿De qué te sirve que Dios responda a tus oraciones si no eres salvo? El paralítico de Betesda en Juan capítulo 5, verso 13. Ni siquiera sabía quién era Jesús cuando lo sanó. Juan capítulo 5, verso 13. Miremos esto. Juan 5, 13. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, no sabía ni siquiera quién era Jesús. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 10 recibieron un milagro. Y la gente anda feliz con los milagros, pidiendo por doquier milagros, cuando el milagro más grande es haber sido salvado por nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no pidamos, por supuesto. Es necesario. Pero jamás nuestro enfoque debería estar en eso. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Existen hoy día muchos sanadores, profesionales y hacedores de milagros. Hoy en día que dicen poder hacer obras extraordinarias. Sin embargo, cuando no las pueden realizar, dicen que es porque no hubo la suficiente fe. Si esa persona realmente pudiera hacer milagros, no necesitaría de la fe de las personas. Y si solo necesita la fe de las personas, entonces no se necesita el milagrero. Porque con la fe de la persona sería entonces suficiente. Levántate de ahí, no te levantaste, es que te hace falta fe. Es que hay tanta gente sin fe. Pero no es así. Es Dios quien realiza los milagros. Y Dios puede glorificarse a través de nuestra fe. Es verdad, pero su poder no está limitado a nuestros anhelos. Es decir, no siempre que tengamos una gran fe va a pasar lo que nosotros queremos. Porque no siempre lo que pedimos es para demostrar las obras de Dios. Algunos dirán, pero eso es incorrecto. Porque la Biblia lo que dice es que pida con fe, que lo que pida con fe se cumplirá. Dios quiere que tengamos fe, porque Él se glorifica, pero no siempre se cumplirá lo que queremos por el simple hecho de tener fe. Es que como yo tengo fe, tú me tienes que dar todo lo que yo crea que tú me puedes dar. No funciona así. En otras palabras, Dios no está obligado a darnos todo lo que creamos. Veamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 32 al 39. Hebreos 11, 32 al 39.
Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Estas son personas de fe. Mire cómo es una persona de fe. Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, verso 33, que por fe, mire, aquí hay un grupo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas por fe taparon bocas de leones, verso 34, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, por fe se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35. Por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más, dice aquí, por fe otros fueron atormentados. Tenían fe, pero fueron atormentados. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron vituperios. Por fe experimentaron azotes. Por fe, a más de esto, prisiones. Por fe experimentaron cárceles. Verso 37. Por fe fueron apedreados. Por fe fueron aserrados. Por fe fueron puestos a pruebas. Por fe muertos a filo de espada. Por fe anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Por fe estaban pobres, por fe estaban angustiados, por fe estaban maltratados. Verso 38, eso es fe. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Y eran personas de fe, nunca recibieron lo prometido. Y eran personas de fe. O sea que la fe es más allá de recibir cosas. A uno le han vendido la idea que entre más milagros tú alcances, más fe tienes. Y si no logras alcanzar lo que quieres, entonces tú no tienes fe. Hay personas que llegan a consentir que Dios se mueve es por la fe de ellos. Es decir, Dios lo hizo porque yo oré. Si yo no oro, Dios no hace nada, porque Él se mueve es por mi fe. Sin mi fe, Él no es capaz de hacer nada. Yo soy el que le digo lo que tiene y no tiene que hacer por la fe. Ahora bien, si Dios obra mucho más en aquellos que tienen fe, la cual es necesaria para agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Note que la fe es para agradar a Dios. ¿Y cuándo agradas a Dios? Cuando confías en el juicio de Dios. Entonces Dios decidirá que tú cierres bocas de leones, o esa confianza que tienes en Dios te va a permitir pasar por pruebas, pero sigues confiando en Él. La fe es para agradar a Dios, no para yo producir milagros o para que Dios haga lo que yo quiera con mi fe. Hebreos 11:6 dice eso. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿hay que tener fe o no? Sí hay que tener fe. Pero las obras de Dios se cumplen cuando su nombre, a través de esos milagros que ocurren, es glorificado. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? A veces no es glorificado y por lo tanto decide no conceder nuestra petición. Repito, los milagros no es para que Dios demuestre lo poderoso que es, ni para que Dios apruebe el nivel de fe que tengo o lo grandioso que fue mi ayuno. El que Dios obre milagros sencillamente es una oportunidad para glorificarle, para rendir nuestras vidas por completo a Él. Entonces, ¿por qué Jesús no hizo muchos milagros en medio de sus paisanos? MacArthur lo dice de la siguiente manera: está claro que la incredulidad no disminuyó en absoluto el poder de Jesús. Sin embargo, el endurecido rechazo de Nazaret fue tal que no había motivo para hacer milagros allí. Marcos capítulo 6, verso 6. Marcos 6, 6. Dice la palabra, Marcos 6, 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor,
enseñando. Se registra que Jesús se asombró solo 2 veces de esta forma. Se asombró de manera positiva del centurión, gentil por su fe. ¿Recuerdan aquel que dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa? El Señor se asombró por la fe de este hombre, puesto que por ser gentil era alguien que no era expuesto a las Escrituras y no había razón para creer en él. Sin embargo, lo hizo. Tan solo di tu palabra. Eso asombró en gran manera a Jesús. Y este pasaje, de forma negativa, aquí se asombró primero de forma positiva por la fe de este hombre, pero acá lo que estamos leyendo, él se asombra, pero de forma negativa. El asombro de Jesús nos muestra que estaba estremecido por la falta de fe de ellos y la oposición tan arraigada que encontró allí. Lo que Jesús piensa es, ¿cómo es posible que vean los milagros y no crean? Oyen mi sabiduría y no me reconocen. Es impresionante. El asombro de Jesús nos enseña un principio. En la medida que conocemos más a Dios, tenemos más responsabilidad de Él. En la medida que conocemos más a Dios, tenemos más responsabilidad de Él. Es importante, por supuesto, creer que Dios puede hacer milagros en nuestra vida, pero si esos milagros que Dios ha hecho no nos han llevado a rendirle nuestra vida por completo a Él, a reconocerle como la máxima autoridad de nuestra vida, a obedecerle, a querer agradarle, entonces hemos estado cayendo en el juego del enemigo. Quiero terminar con esto. A Jesús lo pretendieron eliminar antes que su verdad aceptar. Y hoy tenemos que pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a nosotros para no caer en ese mismo error que cayeron las personas, sus paisanos. Ante ellos estaba Jesús, había leído el libro de Isaías al comienzo de su ministerio y les había dicho, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel y tantas otras cosas. Y al oír su mensaje, ellos se maravillaban. Ellos aparentemente glorificaban. Pero cuando dice, hoy se ha cumplido esta escritura, ellos cambian la actitud. Entonces querían despeñarlo, querían matar a Jesús. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Decimos con nuestros labios creer en ti, decimos tener fe en ti, pero nos cuesta someternos a tu voluntad, someternos a tu propósito. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que nos ayudes a tener una fe genuina, una fe que no solo crea en los milagros, sino que crea en aquel que tiene el poder para hacer los milagros. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es en el cual nosotros debemos poner nuestra mirada. ¿Fe para qué? Fe para creer que Él vino a este mundo a salvarnos, que Él vino a este mundo a perdonar nuestros pecados, que Él siendo Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. La fe tiene que alcanzarnos para creer que el Señor no solo hace milagros, sino que Él es el Salvador del mundo. Que así como aquel leproso después de haber recibido su milagro volvió y se postró a los pies de Cristo y le reconoció como su Señor y glorificó su nombre, de igual manera que los milagros que tú hagas, mi Señor, a partir de este momento, sirvan para que nosotros reconozcamos quién tú eres y no empecemos a dudar como lo hicieron tus coterráneos. Pero este no es el hijo de José, este es como uno de nosotros. ¿Cuál Mesías va a ser? Ayúdanos a creer en ti, Dios amado, a entender que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres Dios eterno,
que tú eres, Dios amado, el que tienes el control total y absoluto de nuestras vidas. Ayúdanos a rendirnos por completo a ti. Aquí no se trata del que más coleccione milagros, sino del que más glorifique tu nombre. Ayúdanos a entender esta verdad y a vivir vidas rendidas a tus pies como la de aquel hombre que regresó. Los 9 leprosos no volvieron, se quedaron contentos con su milagro de sanidad. Y muchas veces, ¿cuántas veces tú has hecho milagros en nuestra vida, Dios amado? Y una vez obtenemos el milagro, nos apartamos por completo de ti, cuando lo que tú estás esperando es que nosotros nos postremos a tus pies y te reconozcamos como nuestro único Dios. Ayúdanos a ser sensibles a esto, mi Dios amado, y a entender el tipo de fe que tú esperas que nosotros tengamos. Fe para creer que tú eres el Hijo de Dios. Fe para someternos a tu voluntad. Fe para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias con todo el corazón por esto que has revelado a nuestras vidas hoy. Que nunca lo olvidemos, que pueda ser escrita esta palabra con tu propio puño y letra en nuestro corazón para que de allí nunca la podamos olvidar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. A todos ustedes, mil gracias, que tengan un comienzo de semana siempre bendecidos por Dios, que la presencia del Señor los acompañe siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. En punto de las 6 de la tarde vamos a volver a compartir este programa. Por si se perdió algún detalle, lo puede hacer. Active la campanita de notificaciones. Visite nuestro sitio web www.verdadesreseternas.co, en donde también está la emisora 24 horas de adoración y alabanza para el Señor. El Señor me los bendiga a todos. No olviden, a Jesús lo pretendieron eliminar antes que su verdad aceptar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.